Semana número 5. Vamos a ver el tema de cuadriláteros. Vamos a empezar con la teoría y luego vamos a pasar a ver los ejercicios de clase por sugerencia de los alumnos. Entonces, aquí estamos mostrando algunos objetos que tienen la forma cuadrilátera. Por ejemplo, podemos observar este reloj. Este reloj de pared tiene la forma de un cuadrado. O sea, el borde es un cuadrado. Luego también tenemos este otro objeto que se trata de la pantalla de un televisor que tiene la forma rectangular. Ese borde es de forma rectangular. También podemos observar este otro objeto que tiene la forma de un romboide. Se trata justamente de un rompecabezas, ¿no? Pero que en realidad son piezas de tablán. Entonces el borde es de forma romboide. El tablero de esta mesa es de forma trapezial, entonces el borde del tablero tiene la forma de un trapecio. También podemos observar aquí que esta cometa, el borde de esa cometa tiene la forma de rombo, así como también tenemos a este romboide simétrico, ¿no? Entonces son los distintos objetos que tienen la forma cuadrilátera. Entonces pasamos a ver qué viene a ser un cuadrilátero. Son polígonos que tienen 4 lados. Entonces aquí estamos observando estos dos tipos de polígonos que tienen la forma de un cuadrado. En realidad, como son polígonos que tienen 4 lados, se les conoce como cuadriláteros. La clase anterior vimos justamente la clasificación de polígonos y mencionamos que un polígono que tiene 4 lados se le conoce como cuadriláteros. Entonces, aquí observamos este tipo de cuadrilátero que se le conoce como cuadrilátero convexo y este otro tipo de cuadrilátero que es un cuadrilátero cóncavo. En todo cuadrilátero convexo se cumple que cuando nosotros conocemos los 4 ángulos interiores, este primer ángulo de medida alfa, este segundo ángulo de medida beta, este tercer ángulo de medida tita y el cuarto ángulo de medida phi. Entonces se cumple que la suma de alfa más beta más tita más phi va a ser igual a 360 grados. Entonces pasamos a ver la clasificación de los cuadriláteros convexos. Se clasifica en paralelogramo. Tienen 2 pares de lados opuestos paralelos. Es aquel cuadrilátero donde siempre 2 pares de lados opuestos van a ser paralelos. Aquí estamos dibujando al paralelogramo ABCD. Entonces, en ese paralelogramo se cumple que nuestro lado AB es paralelo a nuestro lado CD, así como el lado superior BC es paralelo a nuestro lado AD. Y en todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son congruentes. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que tienen la misma longitud. Como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A y también resulta siendo A. Este otro lado va a ser de longitud B y también este lado va a resultar siendo B. También se cumple que los ángulos opuestos son congruentes. Por ejemplo, colocamos que este ángulo en C sea de medida alfa, el ángulo opuesto en A también va a ser de medida alfa. Si colocamos que este ángulo en B es de medida tita, el ángulo opuesto en D también resultó siendo de medida tita. Y se cumple que las diagonales se bisecan. Trazamos diagonal AC, trazamos diagonal BD. Ambas diagonales se intersecan en este punto O. ¿Qué quiere decir la palabra bisecan? Que se dividen en 2 longitudes iguales. Entonces, este punto O es punto medio de nuestro lado AC. Vale cadena y también resulta siendo cadena. El punto O es punto medio de la diagonal BD, ovalito, y también va a resultar siendo ovalito.
Entonces serían las propiedades que se cumplen en todo paralelogramo. Y pasamos a ver los tipos de paralelogramo. Tenemos al romboide, que es aquel paralelogramo donde los ángulos opuestos tienen la misma medida. Este ángulo mide alfa, el ángulo opuesto alfa. Si este ángulo mide tita, el ángulo opuesto en D también va a ser de medida tita. No solamente esos ángulos opuestos tienen la misma medida, también los lados opuestos. Si este lado viene a ser A, el lado opuesto CD también es A. El lado BC vale B, el lado opuesto AD también va a resultar siendo de longitud B. También se cumple que al trazar las dos diagonales en ese romboide, ambas diagonales se bisecan. Quiere decir que ese punto O es punto medio de sus respectivas diagonales. Entonces, la longitud AO es igual a la longitud OC, así como OB es igual a nuestro lado OD. Entonces serían las propiedades de este primer tipo de paralelogramo, que es un romboide. El siguiente es el rombo. El rombo es aquel cuadrilátero donde los ángulos opuestos tienen la misma medida. Como todo paralelogramo, siempre los ángulos opuestos van a tener la misma medida alfa y alfa. Tita y también resulta siendo tita y sus cuatro lados tienen la misma longitud. Entonces colocamos que sea de longitud A nada más. Y en ese rombo, al trazar las dos diagonales, ambas diagonales en todo rombo son perpendiculares y ese punto o punto de intersección va a ser punto medio. Entonces, vale ovalito, ovalito, cadena y también resulta siendo cadena. El rectángulo es aquel cuadrilátero donde los ángulos internos, los ángulos interiores miden 90 grados y además se tiene que los lados opuestos tienen la misma longitud, vale A, también resulta siendo A. El lado BC va a ser de longitud B, el lado AD es de longitud B. Y al trazar las dos diagonales en ese rectángulo, ambas diagonales se bisecan, pero a diferencia del romboide y del rombo, estas cuatro longitudes siempre van a ser iguales. Y el cuarto es el cuadrado. El cuadrado es aquel paralelogramo donde los ángulos internos también miden 90 grados y a diferencia del rectángulo, los cuatro lados tienen la misma longitud. Y cuando nosotros trazamos las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares, pero estas cuatro longitudes, ese punto medio de las respectivas diagonales y esas cuatro longitudes son iguales. Pero aquí hay que agregar que digamos que esas diagonales bisecan a los respectivos ángulos. ¿Qué quiere decir la palabra bisecan? Que divide en dos longitudes iguales, ¿no? Minuto. Entonces, esos diagonales bisecan a los respectivos ángulos. Quiere decir que este ángulo mide 45 grados, este otro ángulo también resulta igual a 45 grados. Este ángulo mide 45 grados, este ángulo va a ser de medida 45. Entonces, todos estos ángulos son de 45 grados. Serían propiedades de los tipos de paralelogramo.
Y la segunda clasificación de un cuadrilátero son los trapecios. Solo tienen un par de lados opuestos paralelos. Es aquel cuadrilátero donde solo dos lados opuestos son paralelos. En este caso, el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Además, se cumple que el lado BC nos representa la base menor del trapecio y el lado AD es la base mayor de dicho trapecio. Cuando nosotros trazamos altura en este cuadrilátero, la altura es un segmento perpendicular a ambas bases que puede estar trazada en cualquier punto de nuestra base menor, ¿no? Así como en nuestra base mayor. Siempre recordar que la altura es un segmento perpendicular a ambas bases. La clasificación de un trapecio. Todo trapecio pues, se clasifica en trapecio escaleno y trapecio isósceles. Se cumple que se trata de un trapecio escaleno cuando los lados no paralelos tienen la misma longitud, ¿no? Disculpen, aquí trapecio escaleno cuando estos lados no paralelos son de diferente longitud. Entonces, colocamos que el lado AB vale rayita, el lado CD va a ser igual a 2 rayitas. El trapecio isósceles es aquel trapecio donde los lados no paralelos tienen la misma longitud. En este caso, el lado AB es igual a nuestro lado CD. Y cuando se traza las dos diagonales, ambas diagonales tienen la misma longitud. Entonces, la diagonal AC mide lo mismo que la diagonal BD. Y sus respectivos ángulos también tienen la misma medida. Es como triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos que tienen la misma medida. Este lado AB mide lo mismo que el lado CD, entonces necesariamente este ángulo en A va a resultar siendo de medida alfa. Entonces nuestro ángulo en D también resultó siendo de medida alfa. Si este ángulo resulta siendo de medida beta, este ángulo también es de medida beta. Y como estos dos lados opuestos son paralelos, el lado BC es paralelo a nuestro lado AD, entonces necesariamente la suma de alfa más beta es igual a 180 grados. Sería cerca del trapecio isósceles. La siguiente observación. Se cumple que en todo trapecio rectángulo, o sea, cuando un trapecio es rectángulo, cuando uno de los lados no paralelos es perpendicular a ambas bases. Entonces, si este lado AB es perpendicular a la base menor y a la base mayor, se trata necesariamente de un trapecio rectángulo. Este angulito, 90 grados, este angulito, 90 grados. Entonces, vendría a ser un trapecio rectángulo. Pasamos a ver los teoremas que se cumplen en todo trapecio. Aquí estamos dibujando nuestro trapecio ABCD. En ese trapecio ABCD vamos a tomar puntos medios en los lados no paralelos. M, punto medio de nuestro lado AB. N, punto medio de nuestro lado CD. El segmento que une esos dos puntos medios se le conoce como la base media. Y se cumple que este segmento MN es paralelo a la base menor y a la base mayor del trapecio. Y su longitud es la semisuma de ambas bases. La base menor más la base mayor sobre 2.
Ahora en este trapecio ABCD vamos a trazar diagonal AC, diagonal BD. En cada diagonal ubicamos punto medio. El punto P, punto medio de la diagonal AC. El punto Q, punto medio de la diagonal BD. El segmento que une ambos puntos medios se le conoce como el segmento cuyos extremos son los puntos medios de las diagonales. Y ese segmento va a ser paralelo a la base superior y a la base inferior, a la base menor y a la base mayor. Y su longitud es la semidiferencia de ambas bases, la base mayor menos la base menor sobre 2. Entonces serían las propiedades acerca de trapecio. Y la tercera clasificación es el trapezoide. Entonces, un cuadrilátero es un trapezoide cuando los lados opuestos no son paralelos, o sea, no tiene lados opuestos paralelos. Aquí estamos dibujando a nuestro trapezoide ABCD. Entonces, el lado AB no es paralelo a nuestro lado CD. Entonces, por ser trapezoide, el lado BC tampoco resulta siendo paralelo a nuestro lado AD. Entonces, como los lados opuestos no son paralelos, se trata de un trapezoide asimétrico. Y el más estudiado es el trapezoide simétrico. Diremos que se trata de un trapezoide simétrico cuando la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. Entonces trazamos la diagonal AC y esta diagonal AC va a ser mediatriz de la diagonal BD. Por la definición de mediatriz, este ángulo es de 90 grados. Recordar que la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados y ese punto va a ser punto medio. Y podemos aplicar el teorema de la mediatriz. Todo punto de la mediatriz equidista de ambos extremos. Por el teorema de la mediatriz se cumple que es el lado AB es igual a nuestro lado AD, ¿vale? Circulito y circulito. Entonces, el triángulo, este triángulo BAD, es un triángulo isósceles. A lados iguales, ángulos iguales. Alfa y alfa. También podemos aplicar el teorema de la mediatriz para el punto C. Entonces, ese punto C equidista del lado B, equidista del lado D. Necesariamente por el teorema de la mediatriz, estas dos longitudes son iguales. Entonces, el triángulo BCD es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, a lados iguales, ángulos iguales. Este ángulo mide beta, este otro ángulo también es de medida beta. Entonces se cumple con todo trapezoide simétrico, el ángulo B mide alfa más beta, el ángulo D mide alfa más beta. Esos dos ángulos opuestos tienen la misma medida. Serían propiedades acerca de lo que es trapezoide simétrico, ¿no? Y otro detalle, en todo triángulo isósceles, altura mediana bisectriz, tita y tita. Nuevamente, altura mediana bisectriz, gamma y también resulta siendo. Entonces serían las propiedades de un trapezoide simétrico. Y sería la teoría que corresponde
Pasamos a ver los ejercicios de clase. Ejercicio número 1. En la figura se muestra un trozo de papel en forma cuadrangular ABCD. Al hacer el doblez por BD, los bordes AD y CD coinciden. Si la medida del ángulo ADC es igual a la medida del ángulo BCD, halle la medida del ángulo CBD. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de la enunciado. Y nos dicen que en la figura se muestra un trozo de papel en forma cuadrangular ABCD. De tal manera que al hacer el doble por BD, entonces por este segmento BD se realiza el doble. De tal manera que los bordes AD y CD coinciden. Entonces, como por esta línea discontinua se realiza el doblez de tal manera que este segmento CD coincide con nuestro lado AD, entonces necesariamente estos dos ángulos tienen la misma medida. Y después retornamos. Lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Adelante. Entonces, como estos dos lados coinciden, entonces necesariamente los dos ángulos en el vértice D van a tener la misma medida. Este ángulo mide alfa y este otro ángulo también va a resultar siendo de medida alfa. Luego nos dice que la medida del ángulo ABC es igual a la medida del ángulo BCD. Entonces colocamos ABC es igual a la medida del ángulo BCD. Como no conocemos al ángulo BCD, colocamos que sea de medida tita. Entonces el ángulo ABC también resultó siendo de medida tita. Entonces nos preguntan, halle la medida del ángulo CBD. CBD. Que nos están preguntando por este ángulo que le llamamos T. Entonces, para poder hallar ese ángulo X, el cuadrilátero ABCD viene a ser un cuadrilátero convexo. Si es un cuadrilátero convexo, se cumple que la suma de los cuatro ángulos internos es igual a 360 grados. Entonces se cumple que 2 alfa más 2 tita más 90 grados es igual a 360 grados. Entonces, pasamos aquí a restar, nos quedaría 270. Entonces tendremos que la suma de alfa más tita es igual a la mitad, que va a ser 135 grados. Entonces, le llamamos ecuación 1. Entonces ya tendríamos un primer resultado donde alfa más tita es igual a 135 grados. Ahora trabajamos en un triángulo BCD. En este triángulo BCD también se cumple que la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Entonces necesariamente se cumple, que vamos a colocar. Entonces, en este triángulo, alfa más tita más x es igual a 180 grados. Y le llamamos ecuación 2. Entonces, ¿qué nos conviene? Reemplazar la ecuación 1 en 2. Entonces, reemplazamos. Cuando nosotros reemplazamos, nos va a quedar alfa más tita, 135 grados, más el ángulo X es igual a 180 grados. Pasamos aquí a restar y X va a ser igual a 45 grados. La respuesta viene a ser la alternativa B. Sería el ejercicio número 1.
Ejercicio número 2. En la figura, el romboide ABCD representa el borde de una plancha metálica. Si cortamos la plancha a través de la línea discontinua DM, tal que AD menos BM es igual a 15, ahí es la longitud de la línea de corte DM. Entonces colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Entonces nos dicen que en la figura el romboide ABCD representa el borde de una plancha metálica. Entonces vamos a colocar por dato que el ABCD nos representa el borde de una plancha metálica y tiene la forma de un romboide. Luego nos dan que esa diferencia de longitudes es igual a 15 metros y nos preguntan, ¿ahí es la longitud de la línea de corte de M? O sea, nos están preguntando por esta longitud que le llamamos. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, ¿qué es lo que se hace? Que el ABCD es un romboide. Si es un romboide, entonces recordar propiedades de romboide. Aquí en cuadriláteros jóvenes tenemos que recordar las propiedades de cada cuadrilátero que nos mencionan. Si nos dicen cuadrado, tener presente las propiedades de cuadrado. Si nos dicen romboide, tener presente las propiedades de romboide. Es aquel cuadrilátero donde los ángulos opuestos, ¿no? Entonces, para ese cuadrilátero que estamos delineando de verde, como es un romboide, siempre se cumple que los ángulos opuestos tienen la misma medida. Si este ángulo mide 65 grados, el ángulo opuesto en C también mide 65 grados. Pero también se cumple que los lados opuestos tienen la misma longitud. Este lado superior mide A, entonces el lado inferior AD también va a ser igual a. Y también esos lados opuestos son paralelos. Quiere decir que el lado BC es paralelo a nuestro lado AD. Si esos lados opuestos son paralelos, entonces podemos aplicar la propiedad de la sed. Si este ángulo mide 50 grados, el ángulo superior por alternos internos va a ser de medida 50 grados. Y se cumple que en este triángulo de amarillo, la suma de los tres ángulos internos, 180 grados. Como aquí va 50 grados más 65 grados, sería 115 grados. Para que sume 180 grados, le hace falta 65 grados. Entonces, este triángulo resultó siendo un triángulo isósceles. A ángulos iguales, los lados respectivos tienen la misma medida. Entonces, esa longitud vale X, la longitud MC también va a ser igual a X. Todo el lado BC es de longitud A, como esta longitud es X, entonces BM es la diferencia que va a ser A menos X. Entonces ya conocemos la longitud AD, conocemos la longitud BM. Entonces reemplazamos. Entonces diremos A menos X es igual a 15. Entonces X se cancela, ¿no? Entonces en esa igualdad se cancela el valor. Se cancela el valor de A o menos A. Entonces operando va a resultar igual a 15 metros. La respuesta tiene que la alternativa D. Sería el ejercicio número 2.
Ejercicio número 3. En la figura se muestra un terreno agrícola ABCD, donde la parcela ABCD es un cuadrado. Si los linderos BP y PC miden 10 kilómetros y 30 kilómetros respectivamente, halle la longitud del lindero PD. Entonces colocamos aquí la solución y estamos aquí mostrando un terreno agrícola ABCD. Todo es el terreno agrícola, donde la parcela ABCD es un cuadrado. Entonces nos dicen por dato que el ABCD es un cuadrado. Si el ABCD es un cuadrado, entonces nos dicen además que los linderos BP y PC miden 10 y 30. Entonces, este lindero BP mide 10 kilómetros. El lindero PC mide 30 kilómetros. Entonces nos preguntan, ahí en la longitud del lindero PD. Nos están preguntando por esa longitud que le llamamos X nada más. Entonces, para poder hallar esa longitud que es X, ¿qué es lo que tenemos? Como el ABCD es un cuadrado, los ángulos internos miden 90 grados. Pero además también se cumple, por ser cuadrado, los 4 lados tienen la misma longitud. Vamos a colocar que BC sea cadena, entonces CD también es cadena. Entonces, ahora, ¿qué se usted? Este triángulo que estamos delineando XLS es un triángulo donde la relación entre catetos viene a ser de 1 a 3. Cateto 10, cateto 30. Como la relación entre catetos es de 1 a 3, entonces necesariamente se trata de un triángulo aproximado, que es el triángulo notable de 37 medios. A menor cateto, menor ángulo. Entonces, el ángulo en C va a resultar igual a 37 medios. Y también se tiene que a nuestro lado BC, este lado BC va a resultar siendo el menor cateto, que es 10, por raíz de 10. Entonces, esta longitud es 10 a raíz de 10. Pero por ser cuadrado, entonces el lado CD también resulta igual a 10 raíz de 10. Ahora se observa que este angulito es 37 medios. Ese ángulo es 90 grados. Entonces, ese triángulo BCP también lo podemos formar aquí en la parte superior, ¿no? Como nosotros queremos hallar X, nos conviene colocar X en un triángulo rectángulo. Entonces, por ese motivo, prolongamos BC y a partir del punto D se traza una perpendicular. Solamente se prolonga PC, a partir de D trazamos la perpendicular de E. Entonces, en el punto C, ese angulito es el suplemento, sería 37 medios, 90, este ángulo es el complemento, que va a ser igual a 153 grados sobre 2, ¿no? Y ese ángulo sería justamente el ángulo de 37 medios. Entonces, ese angulito es de 37 medios, cuya hipotenusa es 10 raíz de 10. Entonces, en este triángulo superior, si la hipotenusa es 10 raíz de 10, a 37 medios se lo pone ese cateto que resultó siendo igual a 10. Entonces, ese cateto va a ser 10 y ese otro cateto de mayor longitud es 30. Entonces, en realidad, ¿qué estamos encontrando? Ese triángulo PED. El triángulo PED, el ángulo en él es de 90 grados. Este cateto mide 30 y el otro cateto es 10.
30, 40. Entonces, como la relación entre catetos es de 3 a 4, cateto 30, cateto 40, la longitud de la hipotenusa es X, va a resultar siendo 50, ¿no? Entonces, se trata del triángulo notable del 37 y 53 grados. Entonces, en ese triángulo tenemos que X va a resultar igual a 50 kilómetros. La respuesta es la alternativa D. Sería entonces el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. En la figura, el ABCD es un rumbo. Si AD es igual a DE y 10 veces BF es igual a 4FD y FC es igual a 6 raíz de 2 metros. Halle la longitud BD. Entonces colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica en nuestro enunciado. Y nos dicen por dato que el ABCD viene a ser un rumbo. Luego nos dicen que la longitud AD es igual a la longitud BD. Entonces, como no conocemos AD, vamos a colocar que sea cadena, entonces DE también resulta siendo cadena. Luego, 10BF es igual a 4FD y FC es igual. Primero en este dato, ¿no? 10 veces BF es igual a 4 veces FD. Entonces, colocamos como nos dicen que 10 BF es igual a 4 FD. Entonces pasamos aquí a dividir. BF es la FD, como aquí, como 4 es a 10. Entonces multiplicamos por una constante. Multiplicamos por K y por K. Entonces necesariamente BF es como 4K y FD es como 10K. Entonces colocamos BF resulta siendo 4K y todo FD es igual a 10K. La longitud FC es igual a 6 raíz de 2 metros. Entonces preguntan, halle la longitud BD. O sea, nos están preguntando por esa longitud BD. Entonces, para poder hallar toda la longitud BD, que es igual a 14K, 4K más 10K sería 14K. En realidad, ¿qué buscamos? Solo conocer el valor de K. Y para poder encontrar ese valor de K, ¿qué es lo que nosotros tenemos? El ABCD viene a ser un rombo. Si el ABCD es un rombo, en ese rombo los 4 lados tienen la misma longitud. Y al trazar las dos diagonales, ambas diagonales son perpendiculares. Entonces, la diagonal BD es perpendicular a la diagonal AC. Entonces, el ángulo en ese punto es de 90 grados. Pero ambas diagonales se disecan.
quiere decir que si OB es el rectangulito, OD también es rectangulito. Vale el circulito y también es circulito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Toda la diagonal BD es 4K más 10K, sería 14K. Todo es 14K. No ese punto medio, 14 sobre 2, 7K. Entonces, el rectangulito resultó siendo igual a 7K y este rectangulito también es 7K. Como va 4K, la diferencia, o F, va a resultar igual a 3K. Entonces, ya llegamos a ver que esa longitud o F es igual a 3K. Ahora vamos a colocar que este angulito sea de medida alfa. Este otro ángulo también resultó siendo alfa. En todo rombo, las diagonales son bisectrices de sus respectivos ángulos. Si este ángulo mide alfa, necesariamente ese ángulo va a resultar siendo alfa. Pero todo el ángulo en D, todo este ángulo en D, resultó siendo de 90 grados. Todo es 90 grados. Entonces, ¿cuánto va? 2 alfa. O sea, necesariamente este ángulo es el complemento. El complemento va a ser 90 grados menos 2 grados. Pero el triángulo, este triángulo CDE, es un triángulo isósceles, ¿no? Este lado CD viene a ser cadena también, ¿no? Entonces, por ser rombo, también resultó siendo cadena. Entonces, vamos a colocar ese ladito, también resultó siendo cadena. Entonces, nuestro triángulo, el triángulo CDE, es un triángulo isósceles. Como este ángulo es 90 grados menos 2 alfa y la suma debe ser de 180, ¿no? Primero, por ser un triángulo isósceles, estos dos ángulos, este angulito, tiene la misma medida que este otro ángulo. Los dos ángulos de celeste miden igual. Y la suma, 180. Entonces, cada ángulo debe ser 40 grados más alfa y ese otro ángulo también debe resultar siendo 40 grados más alfa. Pero este ángulo de aquí es para este triángulo, para el triángulo FCD. Para ese triángulo de amarillo, conocemos que el ángulo, todo este triángulo, entonces iremos para el triángulo de amarillo. Para ese triángulo de amarillo, el ángulo, este angulito de celeste, es un ángulo exterior. Y va a ser la suma de los dos ángulos internos. Como este ángulo es alfa, necesariamente el ángulo en F va a resultar igual a 45 grados. Entonces estamos aplicando ángulo exterior en ese triángulo. Y si ese ángulo es 45 grados, ahora borramos y trabajamos en el triángulo de amarillo. En este triángulo de amarillo, necesariamente se trata de un triángulo notable de 45 grados. Si la longitud de la hipotenusa viene a ser 6 raíz de 2, entonces necesariamente cada cateto va a resultar igual a 6. Este cateto vale 6, este otro cateto también resulta igual a 6. Entonces 3K igual a 6. El valor de K va a resultar igual a 2. Y si K es igual a 2, entonces ya encontramos el PD es 4K más 10K, 14K igual a 14 por 2, 28 metros. La respuesta es la alternativa C. Sería entonces el ejercicio número 4.
Ejercicio número 5. En el 5 nos dicen, en un trapecio ABCD, AD es paralelo a nuestro lado BC. H es un punto del lado AB, al que 4F es igual a 3HC. Si DH es perpendicular a B, si la medida del ángulo ADH es igual a la medida del ángulo HDC, igual a la medida del ángulo BHC, ahí es la medida del ángulo AD. Le colocamos aquí la solución y nos dice que se trata de un trapecio ABCD, donde el lado AD es paralelo a nuestro lado BC. Entonces nosotros dibujamos el trapecio ABCD, donde este lado AD es paralelo a nuestro lado BC. Luego nos dicen que H es un punto de AB. Entonces, en AB, nosotros tomamos el punto H, cualquier punto de este lado AB, pero debe cumplir esta condición, que el segmento DH es perpendicular al segmento AB. Entonces, nosotros tomamos convenientemente sobre AB un punto H de tal manera que al unir el punto D con el punto H, este ángulo resulta siendo de 90 grados. Luego nos dicen por dato que 4 veces es igual a 3HC. Entonces, a partir de esta igualdad, BC, así como hemos trabajado en el ejercicio anterior, esta igualdad lo ubicamos en proporción, entonces tendremos que BC va a ser igual a 3K y HC va a ser como 4. Entonces colocamos, unimos el punto C con el punto H y colocamos que BC es 3K y CH es igual a 4. Entonces, nos dicen además que la medida del ángulo ADH es igual a la medida del ángulo HDC. Entonces, ese ángulo se mide θ, el otro ángulo también resultó siendo de medida θ. Y el ángulo BHC también resultó siendo de medida θ. Entonces nos preguntan, ahí en la medida del ángulo ADC. Nos preguntan por la medida del ángulo ADC. O sea, me están preguntando por el angulito 2θ. Entonces, para poder hallar ese angulito que es 2θ, nosotros buscamos la medida del ángulo θ. Y para poder encontrar este angulito θ, ¿qué es lo que tenemos? Este ángulo es el complemento. Si el ángulo superior mide 90 grados y este ángulo es θ, entonces el complemento va a resultar siendo 90 grados menos θ. Entonces ya encontramos que la medida del ángulo en A es 90 grados menos θ. Pero este segmento de H, ¿qué viene a ser? Viene a ser como dos líneas notables. Viene a ser altura y viene a ser bisectriz. Entonces, ¿qué conviene? Colocarlo en un triángulo. Para poder colocarlo en un triángulo, se prolonga nuestro lado AB y el lado DC. Entonces, nosotros estamos prolongando el lado AB, el lado DC, y ambas prolongaciones se intersecan en ese punto pena. Entonces, necesariamente, el triángulo total ADP es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces el ángulo superior va a ser θ 90. Este angulito también es 90 grados menos θ. Y si este ángulo vale 90 grados menos θ, entonces podemos mover este ángulo. Entonces, el ABCD era un trapecio. En ese trapecio, los lados opuestos son paralelos. Entonces, como estos dos lados opuestos son paralelos, entonces por ángulo correspondiente.
Si este ángulo es 90 grados menos θ, sube este angulito, también va a resultar siendo 90 grados menos θ. Entonces, quiere decir que el triángulo superior, el triángulo BCP, ese triángulo BCP es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles a ángulos iguales, que le va a corresponder lados iguales. Si este lado CB vale 3K, el lado CP también resultó siendo igual a 3K. Y este ángulo es de 90 grados, ¿no? Ahora trabajando en el triángulo, en este triángulo de morado. En el triángulo de morado, el ángulo en P, 90 menos θ. El ángulo en H, θ. Entonces necesariamente la suma debe ser 180. Θ con θ se cancela y le hace falta el 90 grados. Por ese motivo, este ángulo en C es de 90 grados. Y si este ángulo en C es de 90 grados, quiere decir que todo el triángulo de morado HCP, ese triángulo de morado, va a resultar siendo notable de 37 y 53 grados. Cateto 3K, cateto 4K, al menor cateto, menor ángulo. Θ es igual a 37 grados. Y si θ es 37 grados, a nosotros nos preguntan por la medida del ángulo ADC, que es igual a 2θ. 2 por 37 grados, 74 grados. La respuesta es la alternativa B. Ya, aquí vamos a corregir. Es el triángulo HCP. Ya, un minuto, voy a los servicios.
Ejercicio número 6. En la figura se muestra el tablero de una mesa que tiene la forma de un trapecio isósceles ABCD, cuyas bases miden 8 metros y 2 metros. Si la medida del ángulo determinado por los bordes AB y AD mide 60 grados, halle el perímetro del tablero ABCD. ¿Lo intentaron? El ejercicio 6 nos dice, vamos a colocar aquí la solución, y nos dice que se muestra el tablero de una mesa que tiene la forma de un trapecio isósceles ABCD. Entonces, el ABCD viene a ser un trapecio isósceles ABCD. Por ser un trapecio isósceles, sabemos que los lados no paralelos tienen la misma longitud y sus ángulos respectivos tienen la misma medida. Por datos nos dicen que cuyas bases miden 8 y 2 metros. Entonces la base menor mide 2 metros, la base mayor mide 8 metros. Si la medida del ángulo determinado por los bordes AB y AD. Entonces, ¿quién es el borde AB y el borde AD? Entonces, estos dos bordes miden 60 grados. Este ángulo es de 60 grados. Entonces, preguntan, halle el perímetro del tablero ABCD. O sea, nos están preguntando por el perímetro. El perímetro del tablero ABCD. Entonces, para poder hallar ese perímetro del tablero, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Conocer nuestro lado AD y nuestro lado BC. Pero como se trata de un trapecio isósceles, sabemos que en todo trapecio isósceles los lados no paralelos tienen la misma longitud. Vamos a colocar que el lado AD sea cadena, el lado BC también es cadena. Y como no conocemos, vale A y también resulta siendo igual a A. Entonces, el perímetro es la suma de los cuatro lados. 2 más 8 más A más 2A. Así que buscamos conocer solo el valor de A. Y para poder conocer el valor de A, en todo trapecio isósceles, damos nuestra perpendicular al segmento AB, perpendicular de A. Luego, a partir del punto C, trazamos la perpendicular CN al segmento AB. Entonces, aquí en la parte central se está formando un rectángulo. Como estas dos rectas son paralelas, necesariamente
Este ángulo superior va a resultar siendo igual a 90 grados. Este ángulo también resulta siendo 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué se puede observar? Que se trata de un rectángulo. Este rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Este lado vale 2, entonces este lado también resulta igual a 2. Como todo viene a ser 8 y va 2, ¿cuánto faltaría? Faltaría 6, pero como son iguales, necesariamente vale 3 y también resultó siendo 3. Entonces, este triángulo sombreado de verde, siempre va a resultar siendo congruente con ese otro triángulo. El triángulo de verde es congruente con el triángulo de amarillo. Y a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se observa? Que a 30, ¿no? Es 60, 90, 30. 30, cateto 3. La longitud de la hipotenusa es el doble. Entonces, en ese triángulo de amarillo, se trata de un triángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, a 30 grados se le pone cateto 3, la longitud de la hipotenusa es el doble, que va a ser 6. Por lo tanto, el perímetro, ese perímetro, conociendo el valor de A, que ya viene a ser igual a 6. A vale 6, A resulta igual a 6. Entonces, el perímetro del trapecio ABCD es la suma de los 4 lados, que viene a ser 2 más 8 más 2. Entonces, reemplazando, nos va a quedar 10 más 2 por 6, que va a ser igual a 12. 12 más 10, 22. La respuesta es la alternativa E. Sería el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. En un trapecio ABCD, AD es paralelo a BC. Las diagonales son perpendiculares. Si AD es mayor que BC y AB es igual a 16 metros y la medida del ángulo BAD es igual a 2 veces la medida del ángulo BDA, hay la longitud de la base media del trapecio ABCD.
¿Qué tal? ¿Salió? A ver, vamos a ver la solución. Nuevamente, nos dicen que se trata de un trapecio ABC. Entonces, dibujamos aquí nuestro trapecio ABCD, donde el lado AD es paralelo al lado BC. Luego nos dicen que las diagonales son perpendiculares. Entonces, trazamos aquí diagonal AC, trazamos la diagonal BC. Ambas diagonales son perpendiculares. Este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Luego nos dicen si AD es mayor que BC. AD es mayor que BC. AD es igual a 16 metros. Y la medida del ángulo BAD. Este ángulo BAD es el doble de la medida del ángulo BDA. Entonces colocamos que este ángulo sea de medida θ, entonces el ángulo BAD es el doble. El doble va a resultar siendo de medida 2θ. Entonces preguntan, ¿hay la longitud de la base media del trapecio ABCD? Entonces nos están preguntando por la longitud de la base media del trapecio ABCD. Entonces, para poder hallar esa base media, recordar que la base media de todo trapecio es la semisuma de ambas bases. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Conocer la base menor y la base inferior para este trapecio ABCD. Entonces colocamos aquí. Nosotros queremos hallar la base media del trapecio ABC. Entonces, este punto de intersección es el punto Q. Y a partir de Q, en el triángulo rectángulo AQD, vamos a trazar la mediana relativa a hipotenusa. Trazamos la mediana QN. Entonces, por ser mediana, vale zigzag. Y esta longitud ND también resulta igual a zigzag. Entonces, como el ángulo superior es de 90 grados, el triángulo AQD es un triángulo rectángulo, entonces necesariamente estas tres longitudes son iguales. Vale A, también vale A y también resultó siendo A. Entonces, colocamos que QN también es igual a, ¿no? Entonces ya conocemos que esas tres longitudes son iguales. Entonces nuestro triángulo, el triángulo QND, resultó siendo un triángulo isósceles. Entonces vale A, a lados iguales, ángulos iguales. Si este ángulo mide θ, el ángulo en Q también resultó siendo de medida θ. Entonces, para este triángulo, añadiremos para este triángulo isósceles. Para el triángulo isósceles de amarillo, nosotros podemos hallar nuestro ángulo exterior. El ángulo exterior es la suma de estos dos ángulos internos, θ y θ. Entonces, por el ángulo exterior resultó siendo de medida 2. Entonces, ¿qué se observa? El ángulo en A bien resultó siendo de medida 2θ. Entonces, encontramos que este ángulo es 2θ. Este ángulo también viene a ser 2θ. Entonces, al prolongar. Entonces, aquí se observa que el ángulo en Q, antes de prolongar, este angulito en Q es de 90. Por opuestos al vértice en Q, 90 grados. Si nosotros prolongamos NQ, cae en este punto M. Y este punto M va a ser punto medio del lado BC. Lo demuestra. Si este angulito es de medida θ, por opuesto al vértice, es de medida θ. Pero como el ABCD es un trapecio, nuestro lado BC es paralelo al lado AD. Entonces, si estas dos bases son paralelas, entonces, por la propiedad de la Z,
si este angulito resultó siendo de medida θ, por la propiedad de la z, por la propiedad de la z. Por la propiedad de la z, nuevamente el ángulo superior va a resultar siendo de medida θ nada más. Entonces, nuestro triángulo, este triángulo superior es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, entonces, ¿qué le corresponde? A ángulos iguales, lados iguales. Vale circulito y también MQ va a resultar siendo circulito. Y este lado también es circulito, ¿no? ¿Por qué? Porque este ángulo sería el complemento. El complemento viene a ser 90 grados menos θ. Aquí θ 90, este es el complemento, 90 grados menos θ. Entonces, ¿qué tendríamos? 90 grados menos θ, 90 grados menos θ, triángulo isósceles. También resultó siendo circulito. Entonces, de esa manera probamos que QM en este triángulo superior también resulta siendo mediano. Y si ese segmento es mediana, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que vamos a colocar que el circulito sea B. Vale, B, y también resulta siendo igual a. Por lo tanto, el cuadrilátero, este cuadrilátero que estamos delineando de verde, necesariamente resultó siendo un trapecio isósceles. Trapecio porque el segmento BM, como este segmento BM resulta siendo paralelo a nuestro lado AN, entonces el cuadrilátero es trapecio. Pero como este ángulo mide 2θ, este otro ángulo mide 2θ, entonces se trata de un trapecio isósceles. Y si es un trapecio isósceles, entonces este lado AB mide 16. El lado MN mide A más B. Entonces A más B es igual a 16. Entonces ya encontramos los siguientes, ¿no? Entonces aquí estamos encontrando los siguientes. Encontramos que A más B resulta igual a 16. Ahora nos preguntan, ya conocemos que A más B vale 16. A nosotros nos preguntan la base media por la longitud de la base media del trapecio ABCD. Aquí estamos extrayendo al trapecio ABCD. Ese segmento PT que une los puntos medios en los lados no paralelos nos representa base media y su longitud es la suma de ambas bases. La base superior mide 2B, la base inferior mide 2A. Entonces, la longitud PT en ese trapecio ABCD viene a ser la semisuma de ambas bases. Base mayor más base menor sobre 2. Eso resulta igual a A más B, ¿no? Se cancela 2 y 2, pero A más B es igual a 16. La respuesta viene a ser la alternativa de nada. Sería entonces el ejercicio
Buenas tardes, Naila. ¿Hay algún ejercicio en particular que quisieras que te ayude? He empezado a resolver los ejercicios de clase. La primera parte he hecho teoría y luego he pasado a resolver los ejercicios de clase desde la 1 hasta la 9. Estoy en la 7. Voy a continuar con la 8 y 9. ¿Está bien o deseas algún ejercicio en particular? No, está bien, continúe. Recién me acabo de unir también porque estaba resolviendo algo. Ah, ya. Ok. No hay problema. Ejercicio número 8. En la figura, el ABCD es un trapecio isósceles. AD es paralelo a BC. Si BD es igual a F igual a 6 metros, hay SF. Entonces, empezamos, nos dicen, vamos a colocar aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica del enunciado. Y nos dicen que el ABCD es un trapecio isósceles. Entonces, la longitud BD es igual a F igual a 6 metros. Desde aquí colocamos BD resultó igual a la longitud AF. Entonces vamos a colocar que BD sea rectangulito. AF también va a ser igual a rectangulito. Igual a 6. Entonces cada longitud mide 6 metros y esta longitud también resulta igual a 6 metros. Entonces nos preguntan, ahí es la longitud CF. Nos están preguntando por toda esta longitud que le llamamos X. Entonces, para poder hallar esta longitud que es X, nos dicen por dato que el ABCD, que este cuadrilátero de verde, resultó siendo un trapecio isósceles. Entonces, recordemos las propiedades de trapecio isósceles. Es aquel cuadrilátero donde los lados no paralelos tiene la misma longitud, así como sus ángulos respectivos. El ángulo en A tiene la misma medida que el ángulo en B. Entonces, pero además, en todo trapecio isósceles, las dos diagonales tienen la misma longitud. Entonces, como nosotros queremos hallar X, nos conviene trazar la diagonal AC. Al trazar la diagonal AC, por ser trapecio isósceles, esa diagonal también resultó siendo rectangulito. Y rectangulito va a resultar igual a 6 nada más. Pero también se cumple que como estas dos bases son paralelas, entonces el ángulo de 30 grados lo podemos trasladar. Entonces, como las bases son paralelas, el ángulo superior mide 30 grados. Entonces, por la propiedad de la Z, por alternos internos. Si ese ángulo mide 30 grados, baja, el ángulo en D también va a resultar igual a 30 grados. Entonces, ya hemos trasladado nuestro ángulo de 30 grados. Pero como el ABCD es un trapecio isósceles, necesariamente este triángulo ACD es congruente con el triángulo ABD. Por ejemplo, por ser trapecio isósceles, colocamos, vale circulito, y aquí va a resultar siendo circulito, ¿no? Entonces, circulito, circulito. Y a nuestro lado AD podemos colocar que resulte siendo zigzag. Entonces, en el triángulo ACD, en ese triángulo ACD vale rectangulito, circulito y zigzag. En el triángulo ABD también se tienen los mismos elementos, circulito, rectangulito y zigzag. Entonces, estos dos triángulos son congruentes. Aquí vamos a colocar, entonces se cumple que el triángulo ABD es congruente con el triángulo DCA. ¿Qué caso? Viene a ser el caso lado, lado, lado. Y a partir de la congruencia en el triángulo ABD a 30 grados
se le opone 30 grados. En el otro triángulo, circulito, ¿no? El triángulo ABD a circulito, 30 grados. En el triángulo ACD a circulito se le opone el mismo ángulo, que va a ser de 30 grados. Entonces, a partir de la congruencia, podemos observar que la medida de nuestro ángulo TAD es igual a 30 grados. Entonces, nuestro triángulo CAF, este triángulo de amarillo es un triángulo con signo. Es un triángulo isósceles donde ese ángulo superior mide 60 grados. Como es un triángulo isósceles, esos dos ángulos son iguales. Y la suma, 180. Como va a 60, faltaría 120. Pero como son iguales, 60 y 100. Entonces, ¿qué estamos comprobando? Que el triángulo de amarillo es un triángulo equilátero. Por ser un triángulo equilátero, los tres lados tienen la misma longitud. Quiere decir que X también es un rectangulito. Y el rectangulito resultó igual a 6. Entonces la respuesta viene a ser la alternativa B. Sería entonces el ejercicio número 1. Ejercicio 9. En la figura, el ABCD es un trapezoide simétrico. La medida del ángulo DFC es igual a 45 grados y la medida del ángulo FDC es igual a 30 grados. BC es igual a BD y preguntan, ¿hay en la medida del ángulo CAD? Entonces colocamos la solución y vamos a copiar la misma gráfica del enunciado y nos dicen por tanto que el A, B, C, D viene a ser un trapezoide simétrico. Entonces, se cumple que este cuadrilátero es un trapezoide simétrico cuando, primero, trapezoide porque los lados opuestos no son paralelos. Ningún par de lados opuestos en ese cuadrilátero van a ser paralelos. Y simétrico porque la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. Recordar que la mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces se cumple por ser no. Disculpa, me parece que me dio la tos. Ya. Entonces, habíamos colocado que por dato el ABCD es un trapezoide simétrico, ¿no? Luego la medida del ángulo DFC. Este angulito es igual a 45 grados y la medida del ángulo FDC. Este ángulo es 30 grados. Y nos dicen además que BC es igual a nuestro lado BD. Entonces BC vale cadena y BD también resulta siendo cadena. Me preguntan, ahí en la medida del ángulo CAB. Preguntan por este ángulo que le llamamos X.
Entonces, para poder hallar que ese ángulo es X, se trata de un trapezoide simétrico. En ese trapezoide simétrico, la diagonal mayor es mediatriz de la diagonal menor. La mediatriz es una recta perpendicular en el punto medio. Entonces, en este punto, el ángulo es de 90 grados y es punto medio. Entonces, vale 2 rayas y también es igual a 2 rayas. Pero también se tiene que, por ser mediatriz, se puede aplicar el teorema de la mediatriz. Entonces, este punto equidista de AB, equidista de AD. Estas dos longitudes van a ser iguales, ¿no? Y la longitud BC es igual a nuestro lado CD. Entonces, vale cadena, este lado CD también resultó siendo cadena. Y nuestro ángulo BAC también viene a ser el ángulo X, porque siempre la mediatriz, esa diagonal para ese trapecio, es bisectriz de sus respectivos ángulos. Entonces, si este ángulo mide X, necesariamente este ángulo va a ser X nada más. Entonces, trabajamos en el triángulo BCD. Este triángulo BCD es un triángulo equilátero porque sus tres lados tienen la misma longitud. Y en este triángulo equilátero, este segmento, digamos, forma con el lado CD el ángulo de 30. Por ser equilátero, mide 60, 60, 60. Como va a 30, necesariamente este ángulo va a ser igual a 30 grados. Entonces, ya encontramos que este angulito es 30. Luego tendremos que este ángulo también resultó igual a 30 grados. ¿Por qué? Todo el ángulo, por ser equilátero, mide 60. Todo este ángulo es 60. Pero para ese triángulo equilátero, este segmento es altura mediana. Es altura mediana bisectriz. Por ser bisectriz, resultó igual a 30 grados. Entonces, vamos a colocar que este lado BD sea, por ejemplo, zigzag. Y estamos encontrando dos triángulos congruentes. El primer triángulo, BDF. BDF, que este lado es cadena, 30 y zigzag. Cadena, 30 y zigzag. Luego con el triángulo CDF. CDF, cadena, 30 y zigzag. Ambos triángulos son congruentes. Si ambos triángulos son congruentes, a partir de la congruencia, ¿qué es lo que se deduce? Tenemos aquí que a 30 grados se le pone BF, a 30 grados se le pone CF. Entonces, necesariamente, la longitud BF es igual a CF. Entonces, vale el circulito y también es circulito. Y lo llevamos aquí. Entonces, acabamos de encontrar por la congruencia que estas dos longitudes son iguales. Pero ¿cómo es el ángulo en F? Este angulito en F resultó siendo de 90 grados. Entonces, quiere decir que ese triángulo BFC es un triángulo notable de 45 grados. Y si es un triángulo notable de 45 grados, el ángulo en B va a resultar igual a 45 grados. Pero este ángulo de 45 grados es un ángulo exterior para ese triángulo, para el triángulo ABC. Entonces, para ese ángulo ABC, ese angulito es un ángulo exterior que debe ser la suma de los dos ángulos internos. X más 30 es igual a 45. Pasamos a restar y X va a ser igual a 45 grados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 9.
y te muestro los ejercicios de clase, la clave, los ejercicios propuestos. ¿Ya? La 1, enano, la 2, beso, la 3, enano, la 4, enano, la 5. Disculpe, ¿cuál era la primera y la segunda? De clase. Los propuestos que acabo de poner ahorita. Ya, es 1 enano y 2 besos. 1 enano, 2 besos, 3 enano, 4 enano y 5 besos. No me di cuenta que costas todas las clases ya. Muchas gracias. Una consulta, profesora. A esta misma hora siempre también enseña usted. Sí, yo estoy enseñando los días lunes a partir de las 11. Me conecto de 11 a 1. Pero como no hay estudiantes, no ingresan a las 11, entonces empiezo a hacer la teoría, ¿no?, de la semana, porque la vez pasada en el presencial me dijeron que por favor haga la teoría, porque a veces lo revisan, pero en el video. Entonces, por eso empiezo con la teoría y empiezo a resolver los ejercicios de clase. Entonces empieza a hacer la teoría a las 11, ¿cierto? Y más adelante ya. Claro, empiezo a hacer 11, estoy empezando 11:05, ¿no? Porque me conecto a las 11, a ver, dejo que si alguien ingresara hasta las 11:05. A las 11:05 empiezo, hago la teoría, luego paso a ver los ejercicios de clase desde la 1, todos los ejercicios de clase. Ya. Muchas Y nos gracias. alcanza tiempo, a veces cuando los ejercicios son sencillos, avanzamos más rápido, avanzo más rápido y a veces hacemos 1, 2 de evaluación. Está bien. Y cuando puedas, conéctate. Ajá. Sí, porque se ha entendido. Lo he entendido. Muchas gracias. Ya. Ok, Naila. Y los días viernes estoy de 3 a 5. Y ahí ya no hago los secretarios de clase, sino de frente hago los de los propuestos, de la 1 a las 5, y de ahí ya a veces ingresan. Ahí sí, como es en la tarde, ya a veces ingresan los jóvenes, ¿no? Y ellos ya a veces me piden tal ejercicio de clase, ya vuelvo nuevamente a resolver. Ya. Ok, Naila. Entonces nos vemos el próximo lunes. Cuídate, que te vaya bien. Chao, chao. También. Gracias.